la otra parte ya se quedó grabando y lo estuve mirando. No sé qué pasa con el gratuito. Me parece que tengo que esperar 10 minutos. Hace rato que no uso el Zoom, porque estoy mucho con el Meet de la Facu y ahí puedo grabar libremente y se pueden sumar hasta más de 100 en las clases por Meet, con una cuenta paga que es la cuenta Edu de la Facu, eh, ucal.edu.ar. Em, Me quedé un poco con esto que decía Justina acerca de el intercambio, el poder establecer vínculos con otras culturas, otras civilizaciones, otros con sus diferencias y sus complementos, permite que nosotros tengamos una mirada de apertura, ¿no? Una mirada de pensamiento amplio. No somos de esto que nosotros decíamos acerca de el mundo recortado, ¿no? El Umwelt de los alemanes, ¿no? El mundo en sentido circundante, sino que al contrario, al establecerse en estos modos de contacto con pueblos de otras civilizaciones, obviamente cercanas, pero que permitían un intercambio comercial, hacía que la mente de estos personajes, de estas personas, sea amplia, escucharan otras perspectivas, nuestra mirada sobre la realidad también es más amplia, ¿no? Digo, esto uno podríamos dar toda una clase sobre qué tanta apertura tenemos como sociedad y de qué cosas nos perdemos cuando nos encerramos en nuestros propios, en nuestras propias preocupaciones, en nuestras propias discusiones, ¿no? Como independientes del mundo o pensando que, no sé, como que nosotros somos una, una cultura en donde el otro no entra, con las costumbres, con los usos y con los recursos que uno tiene, uno podría decir, bueno, soy autosuficiente con respecto a esto, pero es una gran mentira, ¿no? Crecemos justamente en la diversidad, nadie tiene una verdad revelada y esto es válido también para otras perspectivas u otras filosofías, ¿no? Pensar que uno tiene una verdad absoluta con respecto a esto es pensamiento único que lo que hace es habilitar nuestro contacto con el otro. Y si uno lo lleva un poquito más al plano personal, fíjense cómo estamos, cómo establecemos nuestros vínculos también, ¿no? Digamos, qué tanta apertura de pensamiento tenemos cuando me junto con o sigo a los que piensan como yo, no sigo a los que piensan distinto, me junto en los mismos lugares donde se junta la misma gente que es como yo y que viste como yo y que tiene las mismas costumbres que yo, y además hablan el mismo idioma y muchas veces esta idea por ejemplo, del agrietamiento que se da en el campo de la vida social y cultural, influenciado muchas veces por el tema de las redes sociales, la absolutización del me gusta, ¿no? Hace que en lugar de establecer vínculos más abiertos y enriquecidos, nos vamos empobreciendo cada vez más en ese sentido, ¿no? No tengo otra perspectiva, otra mirada que no sea esa, ¿no? La del mundo recortado, ¿no? Gente que habla como yo, que piensa como yo, que viste como yo, que me sigue y yo lo sigo, ¿no? Y aquel que tiene en el ámbito de la política, aquel que no gusta, no opina, no piensa como yo pienso, bueno, queda descartado de mi radar, ¿no? Y esto es lo que hace el agrietamiento propio de nuestra cultura, ¿no? Lo pensamos en términos económicos, ¿no? Un país cerrado al mundo, un país abierto, una civilización cerrada al mundo, una civilización abierta. Bueno, son categorías interesantes como para pensarlas como si el otro fuera no existente o enemigo. Toda una charla podríamos tener sobre esto, interesante, que la podremos hacer en algún momento. No nos desviemos, pero aproveché el comentario de Justina para esto, ¿no? Bien, entonces, habíamos dicho, se ve, ¿no? Otra vez puse el compartir pantalla. Sí, sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Bien, bien, perfecto. Habíamos visto ¿no? Este contacto comercial, esta ruta comercial que implicaba una apertura del pensamiento, ¿sí?
Un tema clave es, bueno, esto tiene que ver con la política, pero también con la concepción del mundo, ¿no? Los griegos venían de una visión y de una concepción de la humanidad bastante clara. Es decir, los mitos griegos, por ejemplo, y las tragedias griegas, siempre se daba una relación entre el hombre y la divinidad. Había un otro que era la divinidad a la cual no podíamos acceder, y había una condición que era la condición de la medida humana. Cuando nosotros trasladábamos esa medida a un ámbito más divino, es decir, confundíamos nuestra medida, que era la medida humana, y nos concebíamos o queríamos ocupar el lugar de la divinidad de los dioses, se producían lo que en Grecia se llaman las tragedias griegas, ¿no? Es una literatura muy interesante, ¿no? Porque el pecado o el error o el origen o la causa de las tragedias, Sófocles, Esquilo, ¿no? Edipo Rey, todos esos autores y también obras, ¿no? Eh, se producen o se producían a causa de una palabrita que los griegos lo llaman la hybris, la desmesura. La hybris es la desmedida o desmesura. ¿Qué es la desmedida? Nosotros tenemos una medida humana. Cuando nosotros no respetábamos y no aceptábamos esa medida humana y transgredíamos nuestra condición de humanos y queríamos ocupar el lugar de los dioses, el desenlace era la tragedia. Esta es la constante en las tragedias griegas. Es interesante esto, ¿no? Porque hay un médico argentino y politólogo, periodista, que sacó un librito que se llama la enfermedad de la fibris, ¿no? La fibris era la traducción, ¿no? La palabra griega que se traduce como, él lo llamaba el pecado del poder, ¿no? La enfermedad del poder. Justamente se da porque cuando vos absolutizás el poder y te pensás que sos el Dios de todo y no respetás la medida, te terminás como enfermando. Y él hablaba de los líderes políticos que se habían enfermado justamente por el poder. Porque, claro, el que está en el liderazgo político, en el liderazgo, cualquier tipo de liderazgo, si no reconoce que ese poder implica una responsabilidad para llevar adelante la vida de los demás, corres el riesgo de quedarte solo y corriendo el riesgo de quedarte solo puedes absolutizar tanto el poder que te terminás volviendo loco, ¿no? Entonces, la desmesura o la desmedida era la concepción clara que tenían los griegos de que por encima de su humanidad estaban los dioses. Y esto lo tenían clarito, clarito. Entonces, había cuestiones que escapaban al control y al dominio humano. Otro tema para hablar, ¿no? Sobre esta visión antropocéntrica en donde puedo disponer de todos los bienes de la naturaleza a mi medida, a mi gusto, a mis condiciones, a lo que quiero, deseo y anhelo, no respetando los marcos de la propia medida. No lo era tanto así el faraón, por ejemplo, en Egipto. El faraón que era como un dios, ¿no? Era distinto, ¿no? El griego no, el griego tenía otro tipo de concepción de la realidad. Y esto lo hacía pensar que había una racionalidad trascendente a su propia mentalidad chiquita o a su propia racionalidad. Hay algo que trasciende mi propia racionalidad. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay una realidad que escapa a mi control, a mi dominio, y además esa realidad era ordenada, racional, significa de que hay alguien racional que está gobernando el mundo y que lo está llevando por un cauce sabio, una naturaleza sabia que va ordenando el mundo. Esa es la búsqueda que tenían los filósofos, ¿no? Bien, por eso anoté ahí, no divinizar la libertad del pensamiento, no tanto un pensamiento único, ¿no? Porque cuando nosotros absolutizamos nuestro pensamiento, ¿no? Lo convertimos fuera de nuestra medida y no aceptamos que somos seres humanos, que por ahí tenemos un poder transitorio, pero que eso implica un ejercicio de responsabilidad y de perfeccionamiento, porque no somos perfectos, confundimos las cosas, ¿no? Algo se nos sube a la cabeza, no sé qué cosa, absolutizamos ese poder y convertimos el pensamiento de los demás como pensamiento único. Y ese pensamiento único es la realidad se acomoda a mi pensamiento y no mi pensamiento a la realidad. ¿Se entiende la inversa, no? Es decir, acomodo todo a la medida de mi pensamiento. Y esto es pensamiento único. Es decir, no existe el pensamiento del otro, sino mi propio pensamiento. Bien, esto tiene que ver con algunas de las características propias que se dan en
en la cultura griega de este tiempo y que originan esta concepción de la realidad y estas preguntas filosóficas. Bien, hago un corte acá. Consultas, preguntas, dudas. Tengo un textito para compartir, para leer y comentar, pero no sé si tienen alguna duda y si se entendió esta parte. De mi Bien, mi parte, ninguna duda, profe. bien, bien, bien. Gracias. Ninguna duda, todo clarito, o se entendió todo perfecto, o no se entendió, no creo que se entendió, pero por el Sí, 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 ya entendí todo. bien, aprovechemos si tienen alguna duda o pregunta con respecto a esto. Bien, eh, comparto este textito chiquitito que va a estar subido también al campus cuando lo arreglen, obviamente. Eh, Podríamos pensar que el quehacer filosófico de hoy es un quehacer, es una disciplina y son cuestionamientos escasos justamente por lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Esta falta de ocio, esta falta de aquietamiento, esta falta de contacto porque mostramos como, ¿vieron la cebolla que tiene eh, no sé, capas, ¿no? Y por arriba por encima de ese núcleo central que es la propia interioridad y el propio espacio para la reflexión está cubierto por muchas capas. En esas capas están mis preocupaciones, en esas capas está mi trabajo, en esas capas está mi familia y en esas capas están las cosas que me van pasando a mí personalmente. En esas capas están los problemas económicos, los problemas del país, la política, la locura, el enfrentamiento, la grieta, las responsabilidades que tengo que cumplir, las tareas que tengo que cumplir, las responsabilidades que tengo que cumplir, lo que me pidió el profesor la semana que viene, lleno de capas de preocupaciones. Entonces es muy difícil llegar al núcleo central en donde surge estos momentos del ocio, ¿no? Nadie se pregunta, che, ¿cuál es el sentido de tu existencia cuando conoces a otro? Nadie se está preguntando eso. Nosotros nos encontramos con el otro y nos preguntamos, ¿qué vas a hacer el fin de semana? ¿Y por qué es lo que nos está preocupando? ¿Y por qué estos niveles de, de momentos de apertura se dan en otro ámbito en donde uno profundiza en algunas cuestiones, ¿no? Bueno, nosotros somos como esa cebolla que tiene muchas capas por afuera y estas capas muchas veces ahogan nuestra percepción de la realidad, porque la vemos acotada, porque la vemos de esta manera o porque simplemente no tenemos una percepción de lo que pasa afuera porque estoy metido en mis cosas. Entonces estoy cómodo porque no me digas nada, estoy cómodo, tranquilo, estudiando, tengo un departamento, me va bien en las materias, está todo perfecto, no es mi mejor año. Bueno, no hay lugar para otra cosa, para preguntarnos. Por lo tanto, estas preguntas tampoco surgen porque estamos en ese estadio de comodidad que nos lleva el mundo de la vida moderna, ¿no? La vida del confort y del deleite propio. Entonces, tampoco surgen estas cuestiones, ¿no? Bien, ¿qué dice el texto? En los escasos y raros momentos de ocio, escasos y raros momentos de ocio, este puede ser uno, esta clase podría ser uno, ¿no? El hombre actual, la naturaleza humana actual, que el trajinar permite, llegamos a plantearnos ciertas interrogantes. Ojo, extraños y raros momentos, no es siempre. ¿Para qué existo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿He nacido solo para morir y listo? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es su sentido? Y no vamos por el mundo preguntando estas cosas, ¿no? Subís al colectivo y, che, ¿para qué existimos? Nadie pregunta esas cuestiones. En realidad en el colectivo nadie pregunta porque estamos todos con el auricular y nadie mira a nadie, ¿no? Estamos ya prácticamente cada uno en su propio mundito, ¿no? Pero es verdad. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿No? Te encontrás con tu amigo hoy jueves, mañana viernes, salen a comer, a tomar algo y le preguntás, che, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Nadie pregunta eso, ¿no? Por eso son extraños los momentos raros de ocio en donde uno, reflexionando sobre unas cuestiones, puede eh, hacerse determinadas
interrogante. Esta última pregunta es la pregunta del corazón de la filosofía. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? La pregunta de Leibniz en el siglo XVIII, Schelling en el siglo XIX, Heidegger en el siglo XX. ¿En qué es metafísica? Heidegger pregunta esto, ¿no? ¿Por qué el ser y no más bien la nada? Porque cuando llegas al corazón y al fondo, te encontrás de que todo lo que existe, todo lo que es real, es ser, se manifiesta a partir del ser. Y uno no solamente se pregunta qué es el ser, sino también por qué no más bien la nada, por qué somos, por qué existimos, por qué hay ser, de dónde es su causa, cuál es el origen. ¿Hay otro ser por encima de este ser que nosotros vemos que haya dado origen a esto? Estamos llegando al fondo de la pregunta metafísica, estamos saltando de una pregunta inmediata a una pregunta causal, a una pregunta primera. Intentamos responder a estas preguntas, entonces podemos afirmar que estamos haciendo filosofía, aunque de manera elemental. De alguna manera llegamos a preguntar, ¿sí?, a la pregunta por el ser mismo, llegamos a la pregunta por lo que es, por lo que existe. Finalmente, es la pregunta por la realidad, porque fíjense, ser es sinónimo de realidad. Nosotros cuando hablamos de realidad o hablamos de ser, estamos hablando de todo lo que es evidente para mí que está del otro lado, ¿no? No hablamos de la nada, es muy difícil pensar la nada, utilizo palabras para, no, realidad, chiquita, grande, mediana, pero todo lo que me rodea en el fondo es realidad y en el fondo eso es ser. Bien, primer textito metafísico, ¿no?, para comentar. Introducción a la cíclica Fides et Ratio. El hombre, mientras más conoce la realidad y el mundo, más se conoce a sí mismo en su unidad, en su unicidad, y le resulta más urgente el interrogante sobre el sentido de las cosas, sobre su propia existencia. Todo lo que se presenta como objeto de conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida. La exhortación, conócete a ti mismo, estaba esculpida en el dintel del templo de Delfos para testimoniar la verdad fundamental que debe ser asumida como regla mínima por todo hombre deseoso de distinguirse en medio de toda la creación, calificándose de hombre precisamente en cuanto conocedor de sí mismo. No es antropología, pero es filosofía, porque somos filósofos por naturaleza, ¿no? Mientras más conoce el hombre la realidad, más apertura tiene, más vuelve sobre la reflexión sobre uno mismo, más se conoce a sí mismo. Y esta es una exhortación socrática, ¿no? En el templo de Delfos estaba esculpida esta frase socrática que dice, conócete a ti mismo, y finalmente después dice, no en el dintel de Delfos, pero en otro momento del texto de Platón, no de Sócrates, sé lo que eres. Nadie puede ser lo que no sabe para qué está y quién es. Por lo tanto, el conócete a ti mismo tiene como una segunda parte, que es sé lo que eres. Porque la pregunta por quiénes somos llevaba necesariamente a tratar de ser, en definitiva, lo que somos, lo que conocemos de nosotros. Bien, brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué existe el mal? ¿Hay vida? ¿Qué hay después de la vida? Son preguntas que tienen su origen común en la necesidad del sentido que desde siempre acucia el corazón del hombre. De la respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende la orientación que se dé a la existencia. Porque si estas preguntas aparecen en el marco de la reflexión filosófica o de la reflexión existencial, más que filosófica propiamente dicha, uno va dando giro porque aparece nuestro modo filosófico de concebir la realidad, optimista o pesimista. Si yo no encuentro respuesta a estas cuestiones, mi visión sobre el mundo es o pesimista o optimista. Y la respuesta que han dado los filósofos a lo largo de la historia, en gran parte tiene que ver con los tipos de respuestas que han dado a estas preguntas. Fíjense si no, el existencialismo es un humanismo de Sartre, ¿no? La vida como una náusea, la vida como una pasión inútil, el sinsentido, una obra la náusea, ¿no? Tiene que ver con la expresión del sinsentido propio de la existencia. Entonces, cuando llegamos al corazón de estas preguntas, surgen las posiciones filosóficas que vamos a encontrar a lo largo de la historia. Pero no hacen más que reflejar el fondo común de toda la cuestión. Todo el mundo se preguntaba por la realidad. Todos los filósofos se preguntaban por estas cuestiones. Bueno, les dejo el textito, la filosofía como misión, ¿sí? Después la podemos trabajar.
Igual ustedes creo que ya la deben haber trabajado, no el texto mismo, sino la propuesta temática, eh, para, para subirla al campus y poder comentar en un foro estas cuestiones. Bien, sintetizando entonces. Condiciones para la filosofía, cómo surge, ¿sí? Después el arjé o el logos, los presocráticos les van poniendo nombres. Algunos encontraban el arjé en un elemento, otros en varios elementos, como lo habíamos visto. Agua, aire, fuego, eran naturalistas porque buscaban en esos principios de la realidad los elementos de donde surja toda la realidad. Especie de divinidades, por así decirlo, que originaban todo el proceso de cambio y de la dinámica de la realidad. Va a llegar uno más adelante, que sería como el primer humanista, Sócrates, ¿sí? Eh, donde aparecerán otros elementos para pensarse. Pero el inicio de la filosofía tiene que ver con este tipo de preguntas, con este contexto histórico, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Parménides y Heráclito. Me gustaría que cuando vayan al texto de Gambra, en la siguiente clase veamos Parménides y Heráclito para explicar la dinámica de cambio, ¿no? Eso van a tenerlo como tarea con Ignacio, para desarrollar y para trabajar. Bien, dejo de compartir. Preguntas si quieren. Vamos a ver el chat qué pasó, a ver si se animaron a escribir algo. Si, profe, se entendió, si se entendió todo, profe, perfecto. Yo no tengo ninguna pregunta, pero entendí todo. Mateo, ¿ibas a decir algo? Perdón, no escuché bien. No, no, iba a decir que entendí todo. Bien. Hola, ¿se escucha? No escuché bien. Entiendo que como que quisiste preguntar, pero respondí, algo así dijiste. Chan. De mi parte, profe, yo entendí todo y justo ahí yo escuché a Mateo y había dicho que se entendió, que no tenía ninguna Ah, duda. bien, bien, bien. Gracias, Mateo. Gracias. Bien, bien, perfecto. ¿Sirvió un poquito la clase? ¿Ayudó mucho a comprender mejor? Con Ignacio están haciendo un recorrido muy interesante y están muy bien preparados y están arrancando con el comienzo histórico, con algunos filósofos presocráticos. Eh, Vamos a subir después algún videito y nos conectaremos para hablar de Sócrates y los sofistas. Bueno, ahí se desprenden muchos temas, ¿no? Interesantes dentro de la historia de la filosofía que, si uno se pone a pensar, son constantes que hoy las podemos reflexionar a la luz del tiempo que vivimos también, ¿no? Así que con alguna serie, con una película o con alguna canción, tema musical, ¿no? Así que bueno. Chicos, gracias por estar. Les mando un saludo, que tengan un buen jueves. Gracias, profe. Chao, gracias. El primero Gracias, Chao, no. profe. profe, muchas gracias. Los saludos. Chao, Después profe, sigo la clase, gracias. ¿sí? Chao, gracias. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. chao. Chao.